Pensaron que el granero estaba vacío. Eso fue lo que dijeron los oficiales cuando llegaron por primera vez al rancho en la rural Pine Hollow. Solo otra estructura derrumbada, horneándose bajo el sol de Arkansas, hasta que Zeus, el compañero canino del oficial Paul Simmons, se negó a moverse. Ladró tan fuerte, tanto tiempo, que resonó como un trueno a través de los campos secos. No ignoras un ladrido como ese, especialmente cuando viene de un perro como Zeus. Al principio, nadie lo tomó en serio. La granja había estado abandonada durante meses, tal vez años. La hierba crecía a través de las grietas del suelo del granero. Los postes de la cerca se inclinaban como ancianos cansados, y las únicas huellas en el polvo pertenecían a mapaches y al ocasional intruso borracho. Pero Zeus estaba encendido ese día. Su cola estaba rígida, las orejas erguidas, el pecho subiendo y bajando con cada ladrido que golpeaba el silencio como una campana de advertencia. El oficial Simon sabía que algo no estaba bien. Había trabajado con Zeus durante 5 años, tiempo suficiente para distinguir entre alerta y alarma. Esto no era un olor a drogas. Esto no era rastrear a un fugitivo. Esto era diferente. El ladrido de Zeus había cambiado. Y ese sonido estaba tratando de decir, alguien está ahí dentro. La llamada había llegado alrededor de las 6:40 de la mañana. Un excursionista que pasaba por allí reportó ruidos extraños cerca de un antiguo rancho de caballos fuera de los límites del condado. No era el tipo de cosa que usualmente merecía una unidad, pero Simmons estaba cerca, realizando ejercicios con Zeus, y decidió pasar por allí. Los primeros 20 minutos fueron rutinarios. El lugar parecía desierto. No había signos de un allanamiento. La casa principal estaba tapiada, los corrales llenos de maleza. La puerta del granero estaba a punto de colapsar por el viento y el clima. Pero entonces Zeus tiró con fuerza. Se lanzó hacia el granero, casi arrancando Simmons de sus pies, la cola rígida, la nariz baja, gruñendo suavemente como un motor bajo. Simmons pidió refuerzos por radio. «¿Algo lo tiene alterado?», murmuró. Dentro del granero, el polvo flotaba en rayos dorados de luz solar que atravesaban el tejado. El olor los golpeó primero. Heno húmedo, óxido y algo más. Algo que no pertenecía. La cabeza de Zeus se giró hacia la esquina lejana. Corrió, ladrando furiosamente ahora, arañando las tablas de madera del suelo. Fue entonces cuando Simmons lo vio. No una puerta, no una trampilla, solo una sección de tierra y madera astillada que no encajaba del todo con el resto, como si alguien hubiera intentado tapar un agujero. «Malamani, Zeus», dijo Simmons en voz baja, «¿qué demonios encontraste?». Zeus nunca se equivocaba. El perro había rastreado niños desaparecidos bajo tormentas, había detectado fentanilo en tanques de gasolina, y una vez encontró el cuerpo de un hombre en un pantano cuando incluso los perros de cadáveres se habían rendido. No ladraba sin motivo. Así que cuando ladró como si su vida dependiera de ello, Simon sabía que debía confiar en él. El granero estaba a punto de revelar un secreto. Consiguieron palas de camión. Las tablas se levantaron con mínima resistencia. Debajo de ellas, tierra compacta, y debajo de eso, algo más. Un sonido hueco. La sangre de Simon se heló. Cavaron más rápido. El polvo y el sudor corrían por sus brazos. Zeus paseaba en círculos apretados, ladrando, gimiendo, girando como un resorte demasiado tenso. Y entonces lo encontraron, una lámina de madera contrachapada clavada como una cubierta improvisada. Simmons la levantó y vio los ojos. 4 pares, abiertos, hundidos, aterrorizados, niños. Déjame pausar un segundo aquí. Si este tipo de historia te atrapa, si remueve algo en tu corazón, el tipo de valentía y lealtad que solo los animales parecen entender, entonces haznos un pequeño favor. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Heroes for Animals. Cada clic ayuda a compartir estas historias de heroísmo real y asegura que perros como Zeus nunca sean olvidados. Ahora, de vuelta al granero. Los niños apenas respiraban, cubiertos de suciedad. Sus muñecas estaban en carne viva por las cuerdas. Uno de ellos, no mayor de 7 años, abrazaba a los demás como una madre. No salían palabras de sus bocas, solo gemidos y jadeos silenciosos. Simón se congeló. Por un segundo, ni siquiera podía escuchar a Zeus ladrando. El mundo se había quedado en silencio. Entonces el entrenamiento entró en acción. Llamó por radio. El despacho pidió médicos, refuerzos, servicios infantiles, la Guardia Nacional si era necesario. Levantó la madera contrachapada más alto y se acercó. Uno de los niños retrocedió. Simón se detuvo, bajó la voz. «Está bien. Están a salvo ahora».
Los tenemos. Zeus gimió a su lado. La niña mayor miró al perro. Sus labios temblaron. Él ladró. Ella susurró. Rezamos para que alguien nos escuchara. Más tarde, descubrirían que los niños habían estado desaparecidos durante casi 6 semanas, secuestrados de diferentes condados, traídos aquí, escondidos bajo tierra, sin electricidad, sin comida por días, sin luz salvo las grietas entre las tablas. Estaban encerrados en un antiguo establo para caballos debajo del suelo del granero, guardados como algo para ser olvidado. Un hombre, no identificado, les había estado trayendo sobras hasta 2 semanas antes. Luego nada. Nadie volvió. Habrían muerto excepto que Zeus escuchó algo que nadie más oyó y se negó a irse. Esa noche, Simón se sentó en el asiento del copiloto de la ambulancia mientras llevaban a los niños al hospital. Zeus iba en la parte trasera de la patrulla con otro oficial. El aire estaba denso de silencio. Sin sirenas, solo el zumbido de los neumáticos en el pavimento agrietado y el ocasional sollozo de los pequeños envueltos en mantas. Simón no podía dejar de pensar en una cosa. Porque Zeus insistió en ese granero. No había captado un olor en el suelo. No había pistas obvias, pero de alguna manera, el perro sabía. Dicen que los perros escuchan cosas que nosotros no podemos, que sienten frecuencias que los humanos nunca entenderán. Tal vez Zeus captó un susurro, una vibración, un latido desesperado resonando a través del suelo del granero. O tal vez simplemente sabía que había niños en la oscuridad que necesitaban que alguien creyera que aún valía la pena salvarlos. El pueblo de Pine Hollow no había visto tantos reporteros desde el tornado del 92. Para la mañana siguiente, el granero estaba acordonado con cinta amarilla de la escena del crimen. Los autos patrullas salpicaban la carretera. Los drones tumbaban en el cielo. El tranquilo tramo de tierras de cultivo se había convertido en el centro de un titular nacional. Perro K9 descubre niños desaparecidos en granero de caballos abandonado. La historia explotó en redes sociales, noticias por cable, podcasts, incluso programas de entrevistas nocturnos. No todos los días un perro salvaba a 4 niños secuestrados ladrando a un pedazo de tierra. A Zeus no le importaban las cámaras. Solo quería su juguete. De vuelta en la estación, el oficial Paul Simon se sentó en el vestuario, mirando sus botas. No había dormido realmente, no desde que sacaron a esos niños de ese agujero. Sus rostros seguían apareciendo en su mente, pálidos, hundidos, temblando. Y esa pequeña niña, la que susurró, ¿ladró? Rezamos para que alguien escuchara. Paul se frotó los ojos. Había sido policía durante casi 12 años. Había visto sobredosis, accidentes fatales, enfrentamientos armados, incluso una vez ayudó a dar a luz a un bebé en la parte trasera de una minivan. Pero esto era otra cosa. Esto no era solo un crimen. Esto era el mal que había echado raíces en el silencio. Y si Zeus no hubiera ladrado, Paul no quería terminar ese pensamiento. Zeus, mientras tanto, estaba comiendo una hamburguesa, una de verdad de Buddy's Diner, con extra de tocino, sin pan, justo como le gustaba. Paul había pasado por el autoservicio de camino a la central y le dijo al chico en la ventanilla, ¿alguna vez hiciste una hamburguesa para un héroe? El chico solo lo miró, luego le dio un hueso de leche extra de cortesía. Zeus se lo había ganado. Para el mediodía, los reporteros se alineaban en la acera fuera de la comisaría. Querían declaraciones, entrevistas, fragmentos de sonido. ¿Era cierto que los niños estaban casi muertos? ¿Cómo lo supo el perro? ¿Podemos grabar con el canino? Paul salió brevemente para hablar con ellos. Fue educado, cuidadoso con sus palabras. La investigación estaba en curso. El hombre responsable aún no había sido identificado. Pero sí, Zeus los había llevado al granero. Sí, los niños estaban vivos. Y no estaban listos para hablar con la prensa en privado. Paul no solo estaba preocupado por el hombre que los había tomado, sino por las secuelas. Los niños no necesitaban cámaras. Necesitaban descanso, silencio, seguridad y al perro. Él solo necesitaba su pelota. Durante los días siguientes, el caso se volvió más extraño. Sin huellas dactilares en el granero, sin objetos personales dejados atrás. El camión encontrado en el bosque pertenecía a un hombre sin antecedentes penales. Su cuerpo fue identificado a través de registros dentales. Había estrellado una semana antes, probablemente intentando huir. El forense listó la causa como hemorragia interna. Había desangrado lentamente, solo, sin ser visto. Paul seguía pensando, ¿por qué esos niños? ¿Por qué ese lugar?
Los detectives revisaron horas de informes de personas desaparecidas. 3 de los 4 niños habían sido tomados de diferentes pueblos, todos durante disputas de custodia o transiciones de servicios sociales. El cuarto, un pequeño niño llamado Mason, no tenía documentación clara en absoluto. Cómo el hombre los había reunido, cómo los movió sin que nadie lo notara, aún era un rompecabezas. Pero en una cosa todos estaban de acuerdo. Sin Zeus, aún estarían allí abajo. Zeus volvió al servicio ligero en el departamento. Era un perro de trabajo, pero no solo una herramienta. Paul se aseguró de que tuviera descanso, paseos, caricias en la barriga de las recepcionistas y muchos premios de la oficial Linda, quien comenzó a guardar mantequilla de maní en su cajón solo para él. Pero algo estaba mal. Zeus ya no ladraba. No por agotamiento, sino por pesadez. Por la noche, se acostaba junto a la cama de Paul, las orejas moviéndose, los ojos entreabiertos. A veces dejaba escapar un gemido suave, como si aún escuchara voces que nadie más podía oír. Paul comenzó a preguntarse, ¿era esto culpa, memoria o solo el peso de un trabajo que nadie más podía hacer? Una semana después del rescate, se llevó a cabo un ayuntamiento. El alcalde, el sheriff, trabajadores sociales y algunos representantes estatales asistieron. La comunidad quería respuestas y querían honrar a sus héroes. Zeus se sentó en el escenario junto a Paul, luciendo una pequeña placa en su arnés. La sala estaba llena. Algunos lloraron, algunos aplaudieron, algunos hicieron preguntas difíciles. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se pasaron por alto esos niños? Porque nadie sabía. Paul se levantó y dijo una cosa: no tengo todas las respuestas, pero sé esto. Nuestros perros no mienten, no se distraen, no pasan por alto señales, no ignoran el dolor. Tal vez deberíamos empezar a aprender de ellos. La sala se quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Esa noche, mientras Paul y Zeus conducían a casa, la patrulla olía ligeramente a papas fritas y pelo de perro. El sol se hundió bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre los campos de soja. Zeus se sentó en el asiento trasero, con la lengua fuera, cansado pero en paz. Paul lo miró por el retrovisor. Sabes que salvaste sus vidas, ¿verdad? Zeus parpadeó lentamente. Luego, solo una vez, dio un ladrido bajo y feliz. A la mañana siguiente, Paul estaba tomando café cuando su teléfono vibró. Era un mensaje del hospital. Uno de los niños, Mason, el más callado, estaba pidiendo ver a Zeus. Paul no dudó. Él y Zeus condujeron esa tarde. Mason estaba en una sala de recuperación pediátrica, rodeado de animales de peluche y tubos de suero. Pero cuando Zeus entró, moviendo la cola suavemente, Mason se sentó más derecho de lo que lo había hecho en días. No dijo una palabra. Solo extendió la mano, los brazos temblando, y enterró su rostro en el cuello de Zeus. Y fue entonces cuando el niño finalmente lloró, no de miedo, sino de alivio. Zeus se convirtió en un visitante regular en el hospital después de eso. No estaba entrenado como perro de terapia, pero a nadie le importaba. Los niños que no habían hablado en semanas comenzaron a sonreír. Las enfermeras hicieron espacio en el horario solo para sus visitas. Era como si su sola presencia les recordara: fueron encontrados. No están solos. El granero, mientras tanto, había sido demolido no por razones legales, sino porque el pueblo decidió que ningún niño debería verlo nunca más. En su lugar, la comunidad comenzó a construir un pequeño jardín conmemorativo. Un banco, una placa, algunos girasoles y una estatua de un pastor alemán con una pata levantada. La inscripción decía: para aquellos que ladran cuando otros permanecen en silencio. Esa noche, Paul se sentó en su porche, con una cerveza en la mano, Zeus acostado a sus pies. Las estrellas sobre Pine Hollow eran limpias e infinitas. ¿Crees que hicimos bien, amigo? Zeus no respondió, pero no tenía que hacerlo. Los medios se habían ido. Así era como funcionaba. Una semana era milagro en el granero con titulares como K9 Zeus descubre prisión secreta bajo rancho abandonado. La siguiente semana hablaban de una ruptura de celebridades y algún escándalo político en la costa. Pero para la gente de Pine Hollow, el sheriff, las enfermeras, los vecinos y especialmente el oficial Paul Simmons, el milagro no había terminado. Seguía desplegándose silenciosamente, día a día, en el hospital, en el corazón de un niño llamado Mason. Mason no hablaba mucho. No al principio. El doctor dijo que era normal. El trauma hace eso con los niños. Les roba sus voces. Las entierra bajo el miedo. Pero Paul notó algo extraño. Mason no parecía tenerle miedo a Zeus.
De hecho, parecía atraído por él. Cada vez que los otros oficiales pasaban por el hospital, Mason se tensaba. Miraba hacia otro lado. Se encogía en su cama como un susurro, con miedo de ser escuchado. Pero cuando Zeus entraba en la habitación, Mason cambiaba. Se sentaba más derecho. Sus ojos se abrían. A veces incluso sonreía. Solo un poco. Comenzó con pequeños gestos. La primera vez que Mason extendió la mano para acariciar a Zeus, su mano temblaba tanto que parecía una hoja en el viento. Pero Zeus se quedó perfectamente quieto, con la cabeza apoyada en el colchón, los ojos gentiles, como diciendo, «No me voy a ninguna parte, pequeño». La segunda vez, Mason tomó una de las orejas de Zeus y la frotó entre sus dedos. Esa noche, la enfermera dijo que Mason durmió sin pesadillas. En la tercera visita, Paul sacó una pelota de tenis. «Apuesto a que puedes lanzarla más lejos que yo», bromeó. Mason no se rió, pero se lanzó la pelota. Y por primera vez, Zeus no la persiguió. Caminó hacia Mason, empujó la pelota hacia él y esperó. Paul observó a los dos jugar en silencio. Sin comandos, sin trucos, solo confianza. El caso, mientras tanto, no avanzaba tan rápido como todos esperaban. El hombre encontrado en el camión estrellado, que se creía era el secuestrador, no tenía antecedentes penales, ni alias conocidos, ni un vínculo confirmado con los niños. Los investigadores estaban revisando datos de teléfonos desechables, transacciones de tarjetas de crédito y grabaciones granuladas de cámaras de senderos en el bosque donde se encontró el camión. Todo apuntaba a una conclusión aterradora. Este hombre había actuado solo. Y peor, lo había planeado. El granero estaba preparado. Suelos reforzados, una puerta oculta bajo el heno, cadenas aseguradas con candados personalizados. Quienquiera que fuera este tipo, no tropezó con el mal. Lo construyó. Pau no podía dejar de pensar en la línea de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron los niños allí abajo? Porque nadie lo notó. ¿Qué tipo de hombre observa a niños morir de hambre? Una noche, Paul se quedó en la comisaría mucho después de las horas de trabajo. Tenía a Zeus a sus pies, roncando suavemente. Una pila de archivos estaba intacta frente a él. Testimonios, informes médicos, notas del caso. No los abrió. En cambio, miró la pared a una foto enmarcada del primer perro K9 del departamento de décadas atrás. «Ojalá pudieras decirme que olió», murmuró Paul. Zeus se movió, pero no despertó. Paul sabía la verdad. No era el olor lo que Zeus había seguido. Era algo más profundo. Una vibración. Un silencio demasiado fuerte para ignorar. Tal vez una especie de energía que solo los perros podían sentir. O tal vez, en ausencia de cualquier otra voz, el universo habló a través del único que seguía ladrando. La semana siguiente, Paul y Zeus fueron invitados a la asamblea de primavera del distrito escolar. Fue incómodo al principio. Paul no era un orador público. Se paró detrás del podio, carraspeó e intentó ser serio. Pero el micrófono chilló, y un niño de segundo grado estornudó tan fuerte que resonó como un disparo. Zeus rompió la tensión. Caminó por el escenario. Se sentó frente al micrófono y ladró una vez. Los niños enloquecieron, gritando, riendo, aplaudiendo. Y en esa sala llena de maestros y pequeños humanos, Paul dijo algo simple. A veces los héroes no llevan insignias. A veces no dicen nada en absoluto. Solo aparecen y se niegan a irse. El progreso de Mason llegó lentamente. Una noche, Paul recibió una llamada del hospital. Mason había hablado. No una frase completa, solo una palabra, Zeus. Eso fue todo. Pero lo fue todo. La enfermera de turno dijo que había estado sosteniendo una foto de Zeus cuando lo dijo, lo susurró como un secreto. Luego sonrió. Paul colgó el teléfono y miró la foto de su propia hija, ahora adulta, en la universidad. Recordó la primera vez que ella lo llamó papá. Como todo su mundo había cambiado con una palabra. Zeus, sentado junto a la puerta trasera, inclinó la cabeza. «Estás cambiando vidas, amigo», dijo Paul, «y ni siquiera lo sabes». Mientras tanto, los servicios sociales habían comenzado a trabajar con los niños, buscando parientes lejanos, evaluando hogares de acogida, construyendo planes de apoyo. La niña mayor, Sienna, ya había sido colocada con una tía en Little Rock. Dos de los chicos estaban juntos en un centro terapéutico con atención las 24 horas. Mason aún estaba en el hospital. Parte era médica, pero la mayoría era emocional. No tenía familia, ni tutor conocido, ni registro legal de haber estado en el sistema de acogida. Era literalmente invisible. Una tarde,
Paul estaba sentado fuera de la cafetería del hospital, comiendo un sándwich frío, cuando una trabajadora social se acercó. Paul, necesito preguntarte algo extraoficialmente. Él asintió. ¿Qué pensarías de acoger a Mason temporalmente? Quiero decir, hasta que encontremos algo más permanente. Paul casi se atragantó con su café. ¿Soy policía? Dijo. Trabajo horas locas. No tengo tiempo. También tienes a Zeus, respondió ella. Y ese chico no confía en nadie más que en ese perro. Paul miró hacia otro lado. La verdad es que ya lo había pensado. Había visto cómo Mason se aferraba a Zeus, cómo lo seguía con los ojos como una brújula. Lo hizo preguntarse cómo habría sido criar a un hijo. Había criado a una hija. Pero tal vez era hora de algo nuevo. Esa noche, Paul entró en su entrada, con la cabeza de Zeus fuera de la ventana, las orejas aleteando en el viento. Las estrellas eran brillantes sobre Pine Hollow, tranquilas, limpias. Paul estacionó la patrulla y salió. «Vamos, Zeus», dijo. «Prepermonos». El perro bajó de un salto, moviendo la cola. Tenían una habitación que limpiar, una cama que construir y, tal vez, solo tal vez, un niño que traer a casa. La primera noche que Mason se mudó, no desempacó nada. La caja de cartón que le dieron los servicios sociales permaneció sellada, con cinta adhesiva como un secreto. Se quedó intacta en la esquina del dormitorio de invitados junto al tocador que Paul había limpiado y la cama que Eliseus había montado torpemente durante el fin de semana. Mason no lloró, no habló, no se quejó. Solo miraba por la ventana mientras Zeus se acurrucaba en la alfombra como un centinela en servicio. Paul se quedó en el pasillo observando, con café en la mano, sin saber qué hacer a continuación. Había enfrentado a traficantes de metanfetaminas, corrido hacia remolques en llamas. Una vez sacó a un hombre de un camión volcado en una tormenta de relámpagos, pero nada lo preparó para criar a un niño silencioso con trauma en los huesos. La mañana siguiente comenzó a las 6:15 en punto. Paul cocinó huevos revueltos y tostadas, pensando que era una apuesta segura. Mason picoteó la tostada, dejó los huevos intactos. Zeus no pidió. Se sentó cerca, con los ojos fijos en el niño como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Cuando Paul salió hacia la estación, pidió un favor para tomar el turno de escritorio esa semana. Mason no estaba listo para estar solo. Todavía no. Lo llevó al trabajo. Zeus se sentó entre ellos en la patrulla. Mason agarró el arnés de Zeus como si fuera un cinturón de seguridad para su corazón. La estación no estaba construida para niños, pero a nadie le importó. Paul había despejado una oficina lateral, trajo libros para colorear y una laptop vieja. Agregó una silla de frijoles que uno de los detectives tenía por ahí. Zeus pasó la mayor parte del día acostado a los pies de Mason, levantando la cabeza ocasionalmente si alguien se acercaba demasiado. Mason no habló con nadie más que con Zeus, ni siquiera con Paul. Pero cuando un conserje dejó caer un trapeador demasiado fuerte en el pasillo y Mason se estremeció, Zeus se levantó en un instante, empujándolo con la nariz, acurrucándose bajo su brazo hasta que Mason exhaló lentamente y se inclinó. Zeus no necesitaba palabras. Él era las palabras. Ese viernes, Paul llevó a Mason a Buddy's Diner. Era el lugar favorito de Zeus, y pensó que la familiaridad podría ayudar. La camarera, Tracy, lo reconoció de inmediato. Se agachó al nivel de Mason. ¿Y quién es este joven caballero? Mason miró hacia abajo. Tracy no insistió. En cambio, se volvió hacia Zeus. ¿Quieres lo de siempre, héroe? Zeus ladró suavemente. Mason sonrió. Apenas, pero Paul lo vio. Progreso. Más tarde esa noche, Mason se sentó en el sofá con una manta sobre el regazo, los ojos fijos en una vieja película de Pixar. Paul trajo un tazón de palomitas. Zeus apoyó la cabeza en la rodilla de Mason. A mitad de la película, Mason alcanzó las palomitas y accidentalmente rozó la mano de Paul. No se estremeció, no se retiró. Solo siguió viendo la película. H. Victoria. El sábado por la mañana trajo un sol inesperado y una brisa suave que olía a primavera. Paul decidió que necesitaban aire fresco. Condujo a un pequeño campo justo fuera del pueblo, un antiguo sitio de entrenamiento para ejercicios K9. Zeus prácticamente saltó del auto. Mason lo siguió más lentamente, con los brazos cerca, la capucha puesta a pesar del calor. «Mira esto», dijo Paul, sujetando una pelota de tenis al lanzador. «The Sparrow». Zeus salió como un cohete, con las piernas bombeando, la cola volando. Atrapó la pelota en el aire y regresó corriendo, con la cola moviéndose como una hélice. Paul se volvió hacia Mason.
Turno. El niño dudó, luego extendió la mano. Paul le entregó el lanzador. Mason disparó. Zeus persiguió. Mason rió. No una risa fuerte. No una risa de barriga, pero una real. Delgada y ligera, como si no hubiera visto la luz del día en años. Paul se dio la vuelta para ocultar el agua en sus ojos. Esa noche, Paul estaba en el porche mientras Mason y Zeus jugaban en el patio trasero. El niño lanzó la pelota. Zeus la trajo, una y otra vez, hasta que salieron las estrellas y las luciérnagas parpadearon como luces navideñas de la naturaleza. Paul recordó a su hija a esa edad, su primera práctica de fútbol, la forma en que lloró después de fallar un gol. Se había arrodillado. Le dijo, no estamos aquí para ser perfectos. Estamos aquí para intentarlo. Tal vez eso era todo esto ahora. Intentar todos los días, con Zeus liderando el camino. Mason aún no decía mucho, pero el silencio comenzó a sentirse menos como miedo y más como paz. Comenzó a ayudar con pequeñas cosas. Alimentar a Zeus, doblar su propia ropa, organizar la consola central de la patrulla. Paul nunca forzó nada. Solo dejó que el niño existiera, que se sintiera seguro. Una noche, Paul encontró a Mason sentado en el pasillo, acariciando la espalda de Zeus y tarareando suavemente para sí mismo. No era una canción que Paul reconociera, pero era música. Eso era suficiente. Entonces llegó la carta, doblada cuidadosamente en el cuaderno de Mason, metida entre garabatos de perros y figuras de palos. Querido oficial Simmons, comenzaba, gracias por dejarme quedarme aquí. Sé que no soy normal. Me asusto mucho. A veces olvido comer, pero a Zeus no le importa. Siempre se queda cerca, incluso cuando lloro por la noche. No recuerdo la cara de mi mamá. No sé dónde vivía antes, pero recuerdo el lugar oscuro y cómo olía. Recuerdo rezar para que alguien nos encontrara. Luego escuché el ladrido. Supe que estaríamos bien. Paul no durmió esa noche. Se sentó en el borde de su cama, mirando esa nota hasta que la tinta se desdibujó detrás de las lágrimas. No estaba listo para llamarse papá, pero Mason ya estaba llamando hogar a Zeus. Eso tenía que significar algo. Al día siguiente, Paul llamó a la trabajadora social. Quiero hacer esto oficial, dijo. Quiero acogerlo mientras él quiera quedarse. La mujer al otro lado de la línea hizo una pausa. ¿Estás seguro? Nadie más logra conectar con él, solo Zeus. Y, bueno, también estoy aprendiendo algunas cosas de ese perro. Ella rió suavemente. Está bien, Paul. Comencemos con el papeleo. Para el domingo por la noche, Mason había desempacado su caja. No todo, pero suficiente. Una camisa, un auto de juguete, una medalla de plástico que decía estrella de lectura, una foto desgastada de alguien que podría haber sido su madre. Colocó la medalla en el collar de Zeus. Porque tú eres la verdadera estrella, susurró. Zeus movió la cola. Paul sonrió desde la puerta, con los brazos cruzados. Se ve bien en él. Mason asintió. Sí. Luego, por primera vez, miró a Paul a los ojos. ¿Puedo llamarte algo? El corazón de Paul se detuvo. Puedes llamarme como te parezca correcto. Mason pensó por un segundo, luego sonrió. Está bien, entrenador. Paul rió. Entrenador será. Esa noche, bajo el amplio cielo de Pine Hollow, con Zeus cuidando la puerta principal y Mason metido bajo sábanas que olían a hogar, Paul finalmente se permitió respirar. No había rescatado a un niño. Zeus lo había hecho. Pero tal vez, solo tal vez, había ganado la oportunidad de criar a uno. La cocina olía a canela y nervios. Era el primer día de escuela de Mason. Paul volteaba panqueques en la estufa mientras Zeus se sentaba junto a la puerta principal, mirando el amanecer a través de la mosquitera como si tuviera algo que contarle. Mason estaba en la entrada, ya vestido con el polo azul y los caquis que habían elegido juntos en la tienda de segunda mano. Su mochila aún tenía la etiqueta. ¿Seguro que no quieres que te acompañe adentro?, preguntó Paul, intentando mantenerlo casual. Mason negó con la cabeza lentamente. Paul asintió. Está bien, pero Zeus vendrá para dejarte. Eso sacó una sonrisa. Solo una pequeña, pero del tipo que Paul podía sentir hasta los huesos. El trayecto a la escuela fue silencioso. No tenso, solo tranquilo. Mason miraba por la ventana, con los labios apretados, los dedos tamborileando en las correas de su mochila. Zeus se inclinó sobre el asiento trasero, con la nariz contra el hombro de Mason.
Cuando llegaron a la primaria Pine Hollow, los niños ya salían de minivans y SUVs. Algunos llevaban mochilas de superhéroes. Otros se aferraban a los padres con loncheras con forma de animales. Los maestros estaban afuera, agitando portapapeles y tazas de café. Mason se congeló. Paul lo notó de inmediato. No tienes que decir nada. Solo entra y ve cómo se siente. Si es demasiado, sales. No hay vergüenza en ello. Mason asintió. Abrió la puerta, pero antes de salir, se dio la vuelta y susurró. ¿Puede venir él también? Paul parpadeó. ¿A la escuela? Mason asintió de nuevo, con ojos esperanzados. Paul miró a Zeus. El perro movió la cola una vez. Paul alcanzó la guantera. Sacó el chaleco de terapia de Zeus, una reciente adición aprobada por la estación. Lo puso y abrió la puerta. Está bien, compañero. Vamos a acompañarlo. La directora no parpadeó. Reconoció a Mason de inmediato y dio la bienvenida a Zeus como un viejo amigo. En minutos, Mason estaba siendo llevado por el pasillo, con Zeus trotando a su lado. Algunos estudiantes miraron. Una niña chilló de alegría. Un niño de segundo grado corrió y preguntó si podía acariciarlo. Mason no respondió, pero tampoco se alejó. Zeus se sentó, dejó que tocara su oreja. Mason sonrió. Paul se quedó en la patrulla por más de una hora, por si acaso. Seguía revisando el reloj, luego el teléfono, luego el retrovisor. No quería rondar, pero tampoco quería irse. Finalmente, la secretaria salió y le dio un pulgar arriba. Está bien, dijo. ¿Zeus también? Paul soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Para cuando terminó la escuela, Mason salió del edificio llevando un dibujo. Era de crayones en papel de construcción. Un niño de palitos, un hombre alto y un gran perro marrón. Zeus tenía una capa. Paul lo enmarcó y lo colgó en el pasillo esa noche. Ese fin de semana, algo extraño pasó. Mason preguntó si podían ir al granero. No ese granero, sino un granero. Paul lo había llevado a un centro de terapia a unas pocas ciudades de distancia que ofrecía cuidado asistido por animales. Tenían caballos, cabras, gallinas. Mason nunca había dicho mucho durante las visitas. Solo seguía a Zeus por la propiedad, miraba a los animales desde la distancia, pero ahora estaba pidiendo ir voluntariamente. El cielo estaba pintado de suaves naranjas y dorados cuando llegaron. La terapeuta, Mercy, los recibió con una cálida sonrisa. Tenemos un nuevo rescate, muy gentil. Podría ser bueno para Mason conocerla. El nombre del caballo era Lily. Era mayor, con un hocico gris suave y ojos amables. Mason se acercó lentamente. Zeus caminó a su lado, paso a paso. Cuando Mason extendió la mano para tocar el flanco de Lily, ella se inclinó hacia como si lo hubiera estado esperando. Paul observó desde unos pocos pies de distancia. ¿Quieres cepillarla?, preguntó Mercy suavemente. Mason asintió. Durante los siguientes 30 minutos, peinó la crin de Lily en total silencio. Y por primera vez, sus manos no temblaron. Más tarde, mientras estaban sentados bajo un árbol comiendo sándwiches, Mason se inclinó contra el lado de Paul. ¿Crees que ella recuerda? ¿Quién? El caballo. Lo que pasó antes. Paul pensó en eso por un segundo. Creo que recuerda lo suficiente para ser cuidadosa, pero no tanto como para no confiar de nuevo. Mason asintió, como si eso tuviera perfecto sentido. Luego miró a Zeus. Eso es lo que hacen los perros. Paul sonrió. Perdonan más rápido que nosotros. Eso es seguro. El domingo fueron a la feria del pueblo. Fue idea de Mason. Quiero probar el lanzamiento de anillos, dijo. Tal vez ganar un premio. Paul no podía creerlo, no por el lanzamiento de anillos, sino porque Mason había pedido. Pasearon por puestos de algodón de azúcar y maíz de caldero, Zeus atrayendo sonrisas de cada esquina. Los niños corrían, preguntaban si era ese perro de la televisión. Paul solo asentía y dejaba que Zeus disfrutara de la atención. Mason probó el lanzamiento de anillos. No ganó, pero rió de todos modos. Paul le compró un cono de nieve. Mason lo compartió con Zeus. Pero el trauma no se va silenciosamente. Esa noche, Mason tuvo una pesadilla. Paul escuchó el grito antes de siquiera levantarse de la cama. Corrió por el pasillo, encontró a Mason en el suelo, acurrucado en una bola, sollozando. Paul se arrodilló a su lado, con los brazos extendidos, pero sin tocarlo. «Está bien, estoy aquí». Zeus entró, se acostó junto a Mason, se presionó contra él. Mason se aferró a su pelaje. Era el granero, Jade,
Pensé que estaba de vuelta. No lo estás, dijo Paul suavemente. Estás en casa. Estás a salvo. Estás con nosotros. Tomó mucho tiempo para que los sollozos pararan, pero lo hicieron. Eventualmente, a la mañana siguiente, Mason estaba callado en el desayuno. Pero antes de que Paul pudiera preguntar, el niño levantó la vista y dijo, ¿podemos volver al lugar de los caballos? Por supuesto. Creo que quiere ayudar a otros animales. Paul hizo una pausa. ¿Cómo? Cuidarlos. Mason asintió. Escucharon incluso cuando no hablaba. Paul tragó el nudo en su garganta. Bueno, entonces creo que acabamos de encontrar tu superpoder. Mason sonrió. Uno silencioso. Esos son los mejores, dijo Paul. Esa tarde, Paul presentó el primer pedazo de papeleo para convertirse en tutor permanente. No más colocación temporal. No más solo acogida. Esto era real. Esto era familia. Y Zeus, él ya lo sabía. Lo había sabido desde el primer día. El aire otoñal en Pine Hollow tenía ahora una quietud diferente. No era el silencio del miedo ni la soledad de los graneros olvidados. Era la calma de la sanación, de un pueblo que había visto algo impensable, luego decidió levantarse de ello. Las hojas se deslizaban por las aceras. La calle principal zumbaba con pancartas de regreso a clases y calabazas talladas en los porches. Pero para Paul Simmons, los cambios más importantes eran los que no se veían de inmediato. Como Mason ya no se estremecía al sonido de neumáticos en la grava, o como Zeus ya no necesitaba su chaleco para ser reconocido como héroe. Ahora tenían una nueva rutina. Las mañanas comenzaban con waffles y comida para perros. Zeus hablaba por su desayuno, un solo ladrido que hacía reír a Mason cada vez. Luego eran mochilas, correas y un viaje a la escuela con música country sonando bajo. Zeus, por supuesto, ahora era un perro de apoyo emocional certificado para la primaria Pine Hollow. Cada martes y jueves, trotaba por las puertas principales como un alcalde peludo, deteniéndose para caricias, besos y el ocasional sándwich robado. Mason caminaba a su lado, sosteniendo la correa, con la cabeza un poco más alta que la semana anterior. Nadie lo presionaba para que hablara más, pero lo hacía un poco cada día, especialmente cuando estaba con Zeus. Paul había terminado el papeleo de adopción hace 2 meses. La jueza ni siquiera dudó. He visto muchas audiencias de custodia, dijo, pero esta se siente como si el niño te hubiera elegido antes que la corte. Mason no dijo mucho ese día, pero después, en el diner con hamburguesas y papas fritas, levantó la vista y dijo, «Gracias, papá». Y eso fue todo. Sin discursos, solo 2 palabras que Paul recordaría por el resto de su vida. En cuanto al granero donde todo comenzó, ya no era una escena del crimen. El pueblo votó por demolerlo y reemplazarlo con algo mejor. Así que eso hicieron, con ayuda de voluntarios, donaciones e incluso algo de financiación nacional. Después de que la historia se difundiera, construyeron un modesto centro comunitario. Nada lujoso, solo un espacio abierto donde los niños podían aprender, donde las familias podían reunirse, donde el trauma podía ser enfrentado con ternura en lugar de silencio. Lo llamaron la Fundación Bark, nombrada por el sonido que rompió la oscuridad. Una estatua de bronce de Zeus estaba en la entrada, una pata levantada, orejas erguidas, ojos alerta. Debajo, decía, para aquellos que nos escuchan, incluso cuando tenemos demasiado miedo para hablar. Paul nunca se acostumbró a que lo llamaran héroe. Se desviaba cuando los reporteros llamaban. Se encogía de hombros cuando el sheriff lo presentaba en las reuniones del pueblo. ¿Fue el perro?, siempre decía. Y era verdad. Zeus fue quien escuchó el gemido bajo las tablas del suelo. Zeus fue quien no se fue. Zeus fue la razón por la que Mason estaba vivo y sanando. Pero Paul también había jugado un papel. Se quedó. ¿Cuándo habría sido más fácil entregar al niño a un sistema ya lleno de grietas? Hizo espacio en su vida, en su casa, en su corazón. No sabía lo que hacía la mayoría de los días, pero aparecía una y otra vez, justo como Zeus. Una mañana de sábado, Mason pidió hacer algo especial. Quiero visitar a los otros niños, los que fueron rescatados con él. Paul dudó, no por miedo, sino por cuidado. No quería reabrir heridas. Pero Mason estaba firme ahora. Su voz tenía fuerza detrás. Y así empacaron bocadillos, imprimieron fotos y condujeron a Little Rock, donde Sienna vivía con su tía. Los otros 2 chicos estaban en una instalación de cuidado a largo plazo fuera del pueblo. El reencuentro no fue dramático. Sin lágrimas ni discursos emocionales, solo abrazos, silenciosos.
Sienna había trenzado su cabello y le dio a Mason un dibujo. Había hecho una imagen de los cuatro, con Zeus en el centro. «Tú nos salvaste», dijo ella. Mason negó con la cabeza. «Él lo hizo». Todos miraron al perro. Se dio la vuelta para un masaje en la barriga. Rieron, justo como deberían hacerlo los niños. Esa noche, mientras conducían a casa, Paul miró por el retrovisor. Mason estaba dormido en el asiento trasero, con la cabeza apoyada contra Zeus. El perro no se movió, solo miraba el camino adelante, ojos agudos, cuerpo relajado, siempre escuchando. De vuelta en Pine Hollow, la vida siguió adelante. Paul volvió al servicio de patrulla a tiempo parcial. Mason se unió a un club de lectura en la escuela. Zeus envejeció, pero aún tenía el mismo fuego en sus pasos cuando Mason tomaba la correa. Y el pueblo se volvió más suave, menos crítico, más consciente. Los líderes locales financiaron más consejeros. Las escuelas añadieron controles de bienestar. Los granjeros que antes se mantenían aislados ahora traían cestas de manzanas y frascos de mermelada al centro. La gente comenzó a hablar más y a escuchar de la manera en que Zeus lo había hecho. En el primer aniversario del rescate, el pueblo celebró una vigilia a la luz de las velas, no para lamentar, sino para dar gracias. Encendieron velas alrededor de la estatua de la Fundación Bark, contaron historias, cantaron canciones. Los niños recitaron poemas. Mason estaba de pie silenciosamente junto a Paul, con Zeus a sus pies. La alcaldesa dio un paso adelante para hablar. «Esto no se trata solo de lo que se perdió», dijo. «Se trata de lo que se encontró. Valentía, bondad y un recordatorio de que a veces los mayores héroes no dicen una palabra. Solo ladran cuando más importa». Esa noche, de vuelta en casa, Mason se metió a la cama, sosteniendo el animal de peluche a que Zeus le había arrancado el chillador meses atrás. «Papa». «Sí, pequeño. ¿Crees que alguna vez lo olvidaré?» Paul caminó hasta el borde de la cama. Se sentó. «Creo que siempre recordarás partes de ello, pero también creo que seguirás añadiendo tantos recuerdos nuevos que los viejos no se sentirán tan grandes nunca más». Mason asintió lentamente. Luego miró a Zeus, acurrucado al pie de su cama. «A veces ladra en sus sueños». Paul sonrió. «Sí, probablemente esté persiguiendo pelotas de tenis». Mason rió, solo un poco, y ese sonido, en ese momento, se sintió como una victoria. Algunas heridas nunca cierran por completo, pero con el amor correcto, el espacio correcto y el perro correcto, puedes construir algo hermoso encima de ellas. Eso es lo que Mason aprendió. Eso es lo que Paul vivió. Eso es lo que Zeus les dio a todos. No solo un rescate, sino un futuro. Gracias por seguir este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, nos encantaría saber, ¿cómo es el heroísmo para ti? ¿Es una insignia, un ladrido? ¿Una elección de quedarse cuando irse sería más fácil? Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, no olvides suscribirte al canal, porque a veces los héroes más silenciosos tienen el ladrido más fuerte. Hasta la próxima.